Continuamos con su programa Tierno y Contundente. Y en esta parte del programa, para mí es una gran satisfacción y ¿por qué no? Hasta un honor compartir con ustedes, con un científico de la medicina, pero sobre todo, además de científico, con un excelente ser humano que conoce de viva voz y que conoce y se puede comunicar con ustedes, los que nos hacen el favor de mirarnos, sobre una enfermedad que es muy frecuente, que quizás es muy normal entre la población total, sobre todo en la República Dominicana. Hoy estoy acompañado con el amigo científico doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo. Diego, buenas noches. Ay, Ricardo, qué bueno verte. Qué bueno. Hace tanto tiempo que no lo veíamos Mucho tiempo, personal, pero personal, en televisión te veo. Gracias, Diego. Mira, Diego, vamos a entrar de una vez en materia. Yo quiero, tú eres como científico y como endocrinólogo, yo quiero que tú le digas al pueblo, realmente, en las palabras llanas, ¿qué es la diabetes? Mira, la historia de la diabetes es tan antigua como la misma vida. Inclusive en el papiro de Eber se hace referencia lo que en ese momento ellos interpretaban como diabetes. ¿Y se llamaba así mismo? No, se describía como el agua que pasa a través de un sifón. Oh, Eso era que orinaba mucho. claro. Entonces, estamos hablando de que es una enfermedad que viene con el ser humano. Desde hace un tiempo para acá, podríamos decir 40 o 50 años, se ha incrementado la prevalencia de la diabetes. O sea, el Entonces, conocimiento o la situación real la situación en el ser real humano. de más. Imagínate que cuando yo fui a estudiar a México en el 73, era un 6% de la población. Mundial. Y estamos hablando ahora de un 12%. Wow. Lógicamente, eso tiene que ver por muchas razones. El ser humano está viviendo más. Hay una mayor condición de factores que hacen aparecer la diabetes. Mira, la Diego, diabetes es una enfermedad genética, para que la gente lo entienda. eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las causas que Hereditaria. Ah, Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el dato clínico. Por ejemplo, si tu papá murió a los 60 años, tú no sabes si a los 61 se iba a ser diabético. Y cuando tú haces el interrogatorio, ¿tu papá era diabético? No, no era diabético. Pero si ahora vamos a vivir 80, 90 años y hasta 100 años, y quién sabe si en el 2050 vamos a vivir 120 años, cuando se descubra el código genético y podamos resolver dos enfermedades importantísimas, que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ok, párate ahí, Diego. Entonces, oye bien, por cada diabético conocido hay uno por conocer. Quiere decir que mucha gente tiene sintomatología leve, pero no se diagnostica como diabético. Entonces, estamos hablando que de 100 personas mayores de 45 años, el 24% es diabético. Pero mucha gente le llama emocional. Yo tengo una diabetes A eso te iba a preguntar. O sea, vamos a desmistificar el famoso mito de la diabetes en términos de que qué lo puede originar. Yo me acabo de descubrir contigo que mayoritariamente la diabetes es hereditaria. Yo pensaba que la ingesta de alimentos y la obesidad y la no moverse provocaba diabetes. No, ¿Estoy en lo cierto? Esos son factores desencadenantes de la diabetes. Oigan bien, no es lo mismo que crear diabetes a que desencadenar una diabetes Una que vez puede se ser planteó que hereditaria. había una diabetes tropical por la cantidad de carbohidratos que comíamos en el trópico, y eso se descartó. Ahora nada más hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes juvenil, infanto juvenil, que era la diabetes que aparecía antes de los 25 años, que es hoy la diabetes tipo 1.
que es la diabetes que no tiene herencia. La tipo 1 no tiene herencia. ¿Cómo así? Hoy en día se entiende que es un problema inmunológico donde el niño al nacer hace anticuerpos que destruyen las células betas del páncreas. Entonces, esa diabetes no es hereditaria, porque tú le preguntas, su papá es diabético, su mamá es diabético, su abuela es diabético. No. A los 3 años le dio diabetes. Entonces, vuelvo y repito, la ingesta no tiene que ver. En ese tipo de diabetes no. Ahora, ¿qué pasó? Por ejemplo, los países muy ricos, y en esa época Puerto Rico, en los años 60 y 70, comenzó a tener niños obesos, porque era un país con gran ingreso económico, venía la comida chatarra, venía todo eso, los niños engordaron, y hicieron una diabetes tipo 2, siendo adolescentes o siendo niños. La obesidad es un factor desencadenante de la enfermedad, pero tú tienes que tener la herencia. Ok, ya están entendiendo, ya te estoy siguiendo. El que no ha sido diagnosticado clínicamente como que sufre de diabetes, hay algunos síntomas que la gente puede notar como voz de alerta para poder ir a un médico, por ejemplo, a tratarse y ver si es diabético. Me refiero en el día a día, Diego, en la casa, usted que nos está mirando. Sí, mira, el diagnóstico de diabetes está muy claro y muy establecido, ya por protocolo. Hay lo que se llama la curva de tolerancia a la glucosa. Eso significa que tú te pasas entre 8 y 12 horas en ayuna, quiere decir anoche, y por la mañana sin comer o beber nada, nada más agua, tú haces una extracción de sangre, mide el azúcar en la sangre y después tú haces una ingesta de un líquido azucarado o de un desayuno copioso. Un guineo, una cosa así. No, te hace un desayuno copioso, huevo, plátano maduro, chocolate, okay. Y a las 2 horas te hace otra determinación de glucosa. Antes eran 3 la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cuáles eran? Una en ayuna, una a la hora, una a las 2 horas y una a las 3 horas. ¿Y ahora se llamaba la curva de Sullivan. ¿Y ahora cómo es? Ahora es 1 hora, o sea, en ayuna, y a las 2 horas después de una comida copiosa. ¿Cuándo una gente si en ayuna tú tienes 126 miligramos lo han subido, por ciento, esos valores, cada rato lo vienen subiendo. 126, y a las 2 horas 180 o 185, usted es diabético. Mira, Diego. Antes de ahí, se le ha llamado de muchas formas. Prediabetes, exacto, diabetes química, diabetes latente. Y ahí es que mucha gente no consulta, porque esos valores no dan síntomas evidentes de que tú tienes la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener 110, 112, 114 y tú te dices que eso se te subió el azúcar por un problema emocional. Ajá. Que te llegó una prima en Nueva York, que tembló la tierra, que vino un ciclón, que hay un problema político. Que discutiste con alguien. Exacto. Eso no que existe. Una muerte de un familiar. O sea, una tristeza, una alegría, un pico de dopamina alto, todo eso. Todas esas cosas puede, porque se liberan hormonas que suben el azúcar. Que es bueno que la gente sepa que el cuerpo humano está hecho para que el azúcar suba. Porque hay 5 hormonas que suben el azúcar. ¿Cuáles 5. son? ¿Cuáles son? Hormona de crecimiento, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que la gente le dice cortisona, y otra hormona que produce el páncreas que se llama glucagón. Entonces, estas hormonas estimulan el hígado para que el hígado produzca azúcar, aún tú no comas. Tú sabes que yo tengo una duda que quizás muchos de ustedes también pueden tenerla en sus casas en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa?
solamente una sola hormona baja el azúcar. ¿Cuál? La insulina. La insulina. Entonces, oye bien. La insulina del páncreas Claro. de uno. Oye bien, Diego. Entonces, Mucha ¿qué pasa? La obesidad. Y eso yo se lo explico a los pacientes en una forma muy fácil. Si usted tiene un vehículo que pesa 5.000 libras y está hecho para 5 pasajeros, y usted le mete 7 y después va para Jarabacoa, usted va a consumir más gasolina, usted va a consumir más aceite, Claro. usted va a esforzar ese motor. Así es el mismo cuerpo. El mismo cuerpo, acuérdate que hace 2000 años el hombre vivía, el ser humano, 35 años. Claro. Mira, Diego, llámese porque quiero ser bien certero en esto. Mucha gente que no ha ido a evaluarse clínicamente o a consultarse o a hacerse las pruebas científicas para saber si es o no diabético. Hay síntomas, vuelvo y repito, que en el día a día el dominicano puede pensar o le puede servir como alerta para ir a consultarse. No sé, que se levanta mucho a orinar en la noche, o qué sé yo. ¿Hay algún tipo de síntoma para que las personas que nos están mirando se les prende ese bombillito y vayan clínicamente? Porque una diabetes no controlada es mortal. Sí. Entonces dime, más o menos para que la gente sepa. Hay muchos síntomas, pero tú coges, por ejemplo, el libro de diabetes, tiene más de 3000 páginas, pero todo el mundo nada más ve la diabetes como azúcar. Ok. Pero eso conlleva una incidencia sobre otros órganos y sobre un metabolismo intermediario más importante. Cuando el azúcar ya pasa de 160 en ayuno, 165, ya el azúcar pasa por la orina, por los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona comienza a tener elevación de la glicemia del azúcar, entonces comienza a perder peso, Ajá. comiendo bien o comiendo de más. O sea, una pérdida y sigue perdiendo de peso peso. que se nota. Entonces empieza a beber mucha agua, La famosa sed. esa sed, desesperado, y que le gustan los refrescos rojos y la coca, la cola. Sí, las colas. Las Por bebidas más decir, para no dar- gaseosas así. Exacto, una tendencia hacia los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Además de eso, comienza a tener visión borrosa. Ve empañado, para que la gente no entienda. Cansado, con un cansancio, que no se quiere, un sueño terrible, bostezando. Una fatiga La inexplicable. boca seca, amarga, con mal aliento. Eso es la acetona que está saliendo por la boca. Y hay veces que se acompaña de calambre en las piernas. Es un estado que mucha gente lo va postergando, no le da la importancia. Alguien le dice ponte a dieta, rebaja, el azúcar vuelve y baja un poco. Y principalmente mi experiencia de 50 años, quien esconde más la diabetes son los hombres dominicanos. Vamos a hablar de eso, Diego, y algo más sobre este tema tan importante y sobre todo con esos conocimientos básicos que no tienen que ser necesariamente científicos, aunque lo ideal es que usted vaya y se consulte. Pero qué bueno que tú estás hablando de eso. Después de la pausa vamos a seguir continuando con este científico de la medicina y sobre todo de la diabetes, doctor Diego Hurtado Brugal, que nos engalana con su presencia aquí en Tierno y Contundente. Regresamos enseguida.